Estamos en Puerto de Sanabria y aquí con las provisiones para un trekking de montaña y supervivencia y autoabastecimiento de 3 días. Salimos desde Puerto de Sanabria, llevamos 1 horita y poco caminando, llevamos unos 5 kilómetros, ya estamos aquí, into the wild, y nada, en breves vamos a encontrar el refugio para hacer noche, y esto es Río Valdiferno. I'm looking for a place to start, and everything feels so different now. Just grab. Bueno, ya veis, pedazo sitio, pedazo sitio aquí para nosotros solos, no hemos visto un alma. Y por aquí tenemos el refugio de la Sierra de Valdespiño. Que aún no entramos. A ver qué nos encontramos. I will lead you through this wonderland. Water up to my knees, with sharks are swimming in the sea. Just follow my yellow light and ignore all those big warning signs. Pues nada, aquí estamos en el refu, calentitos, que fuera hace un frío que pela. Y cenamos unos ricos choricitos asados y unos noodles al fuego. Y nada, en breves Gon se va a dormir pa' ahí, que ya tiene su choza. Yo me voy a dormir ¿Ahí? pa' ahí. Y hasta mañana, que continuamos con la aventura. Somewhere deep in the dark, a howling beast hears us talk. I dare you to close your eyes. Bueno, Gon, ¿qué nos cuentas de la noche? ¿Pasaste frío? Bueno, la verdad es que una vez que calentamos el refugio, que ya habéis visto en el vídeo, mantuvo muy bien el calor. Nuestro nidito de amor. Intentamos mantener el máximo tiempo posible la chimenea de activo. Ahora por la mañana cuando nos levantamos le echamos un tronco y revivió, lo que eso nos dio bastante aislamiento térmico. Por lo cual los sacos pasamos incluso calor por la noche. Bueno, hacía pues no sé cuánto podíamos estar, pero tranquilamente 6, 7, 8 grados bajo cero, tranquilamente. Eso que tienes detrás, ayer estaba en agua, ahora es hielo, el puro. Pues nada, ¿preparado para el día de hoy? Preparado, sí. Vamos a intentar hacer cima aquí con la cabra montesa esta. Venga y... In disguise. Running into the night, the earth is shaking and I see a light. The light is blinding my eyes as the soft walls eat us alive.
Hey, pues nada, venimos de Trevinca a Peña Negra y nos hicimos toda la cresta de la cresta norte de, bueno, de Peña Negra. Para aquí, bueno, tiene caída y tal, muy cargada de nieve y las sombras con mucho hielo, pero para el otro valle sí que tiene una caída aérea bastante pronunciada y hay que ir con cuidadín. Y nada, ahora nos vamos a ir para abajo por el valle del Tera y el sol se está poniendo, entonces en breves hay que buscar dónde dormir. Nos encontramos descendiendo el valle del glaciar del Tera. Este valle se formó en la última glaciación que cubrió Europa. Actualmente no hay glaciar, obviamente, pero aún nos quedan vestigios de lo que fue el gran glaciar, como los circos glaciares que hay al fondo de Trevinca, donde venimos, que está ahora todo iluminado, y este gran valle en forma de U, que es como lo forman los glaciares. Y actualmente tenemos un río, que es el inicio del río Tera, que va recogiendo las aguas de todos los fondos de las montañas. Parece perezoso e intentando no abandonar estas altas tierras sanabresas. Nos encontramos ya en el refugio, preparando los chorizos, secando las botas, Los calcetines. los calcetines. Ahí tenemos Nuestra habitación. la habitación de los yonkis. Ahí perfectamente tal, con los rollidos con los ratones y con todo ambientado, el vino ahí arriba. Y aquí la mesa dispuesta con las cagadas de ratones, como que no, hay cagada de ratón por ahí. Bueno, bastante tal. Y nuestra cena, bueno, nuestro segundo plato. Sí, segundo. Sí. Una fabadita rica, que esto, bueno, va a entrar de lujo. Está el resto, mochilas. Y aquí tenemos El fuego que nos da la vida. la nevera que tienen aquí, que bueno, es para uso artificial. Sí, aquí no hay corriente ni nada. Pues bueno, Y podemos enseñar lo que hay dentro. La verdad que huele un poco a aguardiente y yo no comería nada de lo que hay aquí. ¿Cómo llegó esta nevera aquí? No lo sabemos, porque estamos en medio de la nada. Buenos días, pues nada, estamos en nuestro tercer día de expedición, hemos dormido bien. No tenemos un vídeo de donde nos hemos despertado, pero os pasaremos una foto, que es idílico con nuestro embalse a nuestros pies congelado. Y ahora estamos ya al final del valle de Vega del Tera, y aquí tenemos el embalse de Vega del Tera, que este rompió allá por la época de Franco. Se ve claramente por dónde iba el antiguo dique y dónde rompió. Y se llevó por delante el pueblo que hay a orillas del lago de Sanabria. ¿Cómo se llama el pueblo ahora? Buah, se me fue. Riva del Lago Viejo, llevándose con él, creo que eran unas 184 vidas en una noche de invierno. No me acuerdo ahora los datos exactos. Los buscaremos y os los pasaremos. Y la teoría de Gon es que había 1 metro más de agua, 1 metro, que es muchísimo, y que se congeló hace un tiempo y el nivel del agua bajó, formando esta curiosa película. Y quería llegar hasta la orilla y me voy a mojar seguro.